Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sí, señor profe. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar. Hoy es 3 de mayo. Esta es nuestra segunda sesión, quinto primaria, calendario B. Iniciamos dando gracias a Dios en este momento. Les voy a invitar a que cerremos allí nuestros ojitos para darle gracias a Dios. También lo pueden hacer los familiares que estén allí. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial en este momento. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este instante, Señor. Papito Dios, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias te damos. Hoy aquí unidos, exaltamos y glorificamos el nombre de Cristo. Y te decimos, Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, amado Rey, por este día, por el alimento, el sustento, la vida, el estudio. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos, Papito Dios. Hágase tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, chicos, veo aquí entonces en el chat o en los participantes, Gabriela Salazar, Juan José Alhoy y Tomás Serna. ¿Sí son efectivamente esos nombres o alguien tiene algún nombre de pronto del papá o de la mamá? Ok, veo que cambiaron uno o no. Te repito, Gabriela Salazar, Tomás Serna y Juan José. Voy a apuntarlos. Gabriela Salazar, Gabriela Salazar, Gabriela Salazar. Tenemos también a Tomás Serna, Tomás Serna, Tomás Serna. Y también tenemos a, dijimos que, vamos a ver, Juan José, Juan José Alhoy. Bien, Juan José, Juan José. Bien, perfecto. Ahora, listo, voy a compartir pantalla y vamos a continuar, chicos. Ayer tuvimos la sesión número 1. ¿Qué hicimos el día de ayer? Ayer eh, estábamos trabajando lo último que se hizo, las magnitudes, si eran directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué tal si hacemos aquí un pequeño repaso de eso que hicimos? Entonces tenemos acá, simplemente para recordar, magnitudes directamente proporcionales. Cuando hablamos de magnitudes, bueno, recordemos qué es una magnitud, ¿sí? Ah, me quedó el cuadro, bueno, me quedó así, no importa. ¿Qué es una magnitud? ¿Alguien recuerda qué es una magnitud de los que están aquí presentes? Para que nos refresque ese concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud? ¿Quién se anima y nos cuenta? ¿Nadie se anima? Una magnitud es aquello que se puede medir, dijimos el día de ayer, que se puede medir. Por ejemplo, la estatura, el tiempo, el peso, ¿sí? Cuánto pesamos, cuánto medimos, capacidad también de litros, entonces son magnitudes. ¿Y cuándo son directamente proporcionales? Ah, ok, dijimos que cuando uno aumenta, vamos a colocar aquí con signos, cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Vamos aquí, la otra también aumenta. Y si la una disminuye, la otra también disminuye. Eso se llama directamente proporcional. ¿Sí? Mencionamos algunos ejemplos de estas magnitudes. Por ejemplo, si estamos en un negocio y estamos comprando algo, a medida entre más compro, más dinero invierto. Eso es directamente proporcional.
También dijimos, si tenemos un auto o un coche y le depositamos gasolina, entre más kilómetros yo avance o entre más distancia yo recorro, más gasolina voy a gastar. Entonces, entre más, más. Eso es directamente proporcional. O también podemos decir, entre menos gasolina nosotros le depositemos al auto, menos distancia voy a recorrer, de menos a menos. Y luego quedamos en la última, ya ayer hicimos varios, ahí mencionamos, y luego quedamos en magnitudes inversamente proporcional, inversamente proporcionales. Ok, entonces, ya aquí, ¿de qué se refiere? Terminamos con un ejemplito. Voy a continuar entonces. Pero sigamos hablando qué es inversamente en este caso. En este caso es que si una magnitud aumenta, la otra disminuye. O si una magnitud disminuye, la otra aumenta. Eso es lo que se refiere inversamente proporcionales. Y estábamos mirando el siguiente ejemplo, que en este caso sí lo voy a volver a repetir para que quede allí consignado otra vez. Entonces, decía lo siguiente. Decía, pensemos en dos magnitudes, obreros, ¿sí? Y meses. ¿Qué significa? De que tenemos una cantidad de obreros, ¿sí? Obreros son las personas que ayudan en la construcción. Tenemos una cantidad de obreros y meses quiere decir el tiempo que los obreros invierten en hacer algún tipo de construcción. Entonces vamos a pensar unas personas llamadas obreros que van a hacer una carretera, por ejemplo. Una carretera, pensemos en una carretera. Y para esa carretera vamos a utilizar dos obreros, dos solamente. Y los dos, como son solo dos, van a invertir 5 meses. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el número de obreros? En vez de que estén dos, vamos a añadir dos más para que el tiempo, ¿qué pasará con el tiempo? Lógicamente perdón, aquí me equivoqué. Con respecto al que dije ayer, aquí había puesto 10 meses. Entonces, repito, dos obreros van a invertir 10 meses. Si yo duplico el número de obreros, la idea es que haya una semejanza en cuanto al tiempo. Entonces, vamos a tener 5 meses. Claro, esto a veces cambia según según las variables de lo que está sucediendo. Pero este es un caso, vamos a llamarlo un caso ideal para que entendamos. ¿Qué quiero que comprendamos? Que a mayor cantidad de obreros, menos tiempo voy a demorar en realizar la obra. ¿Y qué tal si añadimos otro obrero? O sea, 5, dijimos ayer. Entonces, con 5, manejando la misma proporción, serían 4 meses. Como podemos ver allí, son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque aquí en obreros pasé a más obreros, ahí estoy colocando la flechita, colocamos el símbolo más, y aquí disminuyó el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Entre más obreros, menos tiempo voy a invertir para realizar la obra. Esto se llama una magnitud inversamente proporcional. Ahora, dijimos que hay una forma también de nosotros probar si tenemos una tabla como esta, si tenemos una tabla de directamente proporcional y de inversamente proporcional. Dijimos también cómo nosotros podemos hacer como la prueba para verificar. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se acuerda de los que estaban ayer? ¿Cómo nosotros podemos hacer esa prueba? El día de ayer, a ver, miramos el día de ayer, a ver. Sí, sí habían chicos,
Si habían, estaba Tomás estaba. Bueno, entonces, la forma de probar es la siguiente. La forma de probar en la de inversamente, es si nosotros multiplicamos las dos magnitudes, va a dar siempre lo mismo. Miremos a ver, chicos, a ver, 2 por 10 nos da 20. Ahora la otra 2, 4 por 5 nos da 20. Ahora la otra, 5 por 4 nos da 20. Ok, acá nos dio 20, en toda nos da 20. Eso quiere decir, cuando se multiplica, si las dos magnitudes, vamos a dejarlo allí copiado. Si las dos magnitudes, si las dos magnitudes se multiplican y dan el mismo resultado, son inversamente proporcionales. ¿Ok? Y con directamente proporcional, para los que no estuvieron el día de ayer, ya no es que se multipliquen, ahora es que se dividen. Cuando se dividen da el mismo resultado. En directamente proporcional, repito, se dividen. Y con inversamente proporcional se multiplican. Y si el resultado es el mismo, ¿qué podemos decir? Que son inversamente proporcionales. Ahora, miremos un ejemplo tipo problema muy similar al que hay en el taller. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Los veo como muy en silencio. ¿Alguna No, pregunta? No, dice por no. ahí. Ok. Parece que entonces todo bien. Voy a mirar el chat a ver si de pronto alguien nos está comentando. No, todo bien. Ok, ok. Listo. Entonces, este es un ejemplo. A ver, vamos a copiar por aquí un ejemplito muy similar a algo que está en el taller. Entonces, la idea, yo trato de buscar ejercicios así muy similares, no iguales, ¿sí? Pero sí de pronto parecidos, con algunas características muy similares. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, el siguiente. Tenemos 50 fichas para un juego, de mesa. Se deben distribuir de forma equitativa, o sea, igual, equitativa, según el número de estudiantes. El número de estudiantes. Punto. Complete la tabla. Bueno, ese es muy similar, chicos. Es muy similar. Muy similar, casi que igual. Cambiamos solamente el lenguaje. Entonces, la tabla dice lo siguiente. Aquí tenemos jugadores. Vamos a colocar aquí jugadores, y aquí fichas. Es clave entender el enunciado, porque en ocasiones podemos saber algún tema, ¿sí? Pero si no entiendo el enunciado, pues no voy a poder realizar la operación correcta. Entonces vamos a mirar aquí, tenemos algo así, listo. Si me dicen que acá hay un solo jugador, aquí me dicen que hay dos jugadores, aquí me dicen que hay 5 jugadores, y aquí en este último me dicen que hay 10 jugadores. Bueno, chicos, ¿qué dice nuestra lógica? Un solo jugador, ¿cuántas fichas le van a corresponder? 50. 50, ¿cierto? Obviamente 50. Si hay dos jugadores, ¿ya cuántas fichas? 25. Ok, 25. Muy bien. Ah, Si hay 5 jugadores, eh, 10. 10. Sí. Exacto, 10. 10 fichas para cada uno. Y si hay 10 jugadores, 5. 5. Muy bien.
Ahora, con lo que hemos hablado el día de hoy, estas magnitudes serán directamente proporcional o inversamente proporcional. Ustedes dicen, ¿va de más a más o de más a menos o de menos a menos o de menos a más? ¿Directamente o inversamente? ¿Qué dicen? Inversamente. Inversamente, dice el compañero. ¿Qué dicen los otros compañeros? mm, ¿Qué dicen los otros Inversamente. compañeros? ¿También? Inversamente. Sí. Inversamente, ¿sí? Bueno, vamos a revisar, pero espérame que veo que llegó un estudiante, Paula Sánchez. Vamos a apuntar aquí a Paula, porque después se me olvida. Paula Sánchez. Listo. Inversamente, entonces podemos nosotros revisar primero, preguntarnos, ¿no? Eh, Dime. Proporcionales, profe. Me equivoqué. Inversamente, pero exacto, inversamente proporcional. Recuerde que ambas son proporcionales, sino que una es directa y la otra es inversa. En este caso, me están afirmando que es inversamente proporcional. Vamos a hacer la prueba. Primero, revisemos o analicemos, ¿no? Entre más jugadores, voy a colocar aquí porque aumenté, pasé de 1, 2, 5 y 10 más jugadores. ¿Qué pasó con el número de fichas? Menos fichas. Listo, ahí ya hay un primer detalle de que sí es inversamente proporcional. Ahora, es inversamente. Ahora miremos si es proporcional. Es decir, si disminuye de la misma forma. Y para eso, pues una de las formas que dijimos es multiplicar las dos magnitudes. 1 por 50 da 50. 2 por 25 da 50. 5 por 10 da 50 y 10 por 5 da 50. Ah, ok, entonces ya tenemos estos detalles, chicos. Primero, que son inversas. Aquí está, inversa, inversamente. Y son proporcional porque es la misma cantidad que se está proporcionando o va disminuyendo de la misma manera. Pero aquí tenemos inversamente proporcional. Ayer hablábamos de directamente proporcional y alcanzamos a terminar algo de inversa y hoy lo que hice fue ampliar un poco más para que tengamos más herramientas para la solución del taller. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahí para continuar? No, Dicen que no por ahí. Los demás compañeros, ¿qué dicen? no, profe. No. Perfecto, muy bien. No olviden tomar nota o ir tomando pantallazos. Una forma es tomar pantallazos y lo vamos pegando en un Word. Y en el Word vamos continuamente guardando. Cada vez que tomamos un pantallazo y lo pegamos, le damos guardar para que no se pierda la información. También es importante esos detalles para el efecto de tomar apuntes. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente temita. Ya tenemos ese temita donde ayer iniciamos, ¿cómo iniciamos ayer? Menor, mayor, cuando un número es menor, cuando es mayor, luego de ahí salió el lenguaje de aumenta, disminuye, luego salió el lenguaje de magnitud y luego aparece esto que estamos relacionando, que son las magnitudes directamente o inversamente proporcionales. Ahora vamos a hacer un cambio, ¿sí? Tal y como están en el taller y en nuestro currículo. Ahora vamos a geometría. Entonces vamos a limpiar aquí pantalla. Vamos a geometría. Y de geometría vamos a hablar de triángulos. La geometría también es muy amplia, otra rama dentro de la matemática, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de triángulos. Entonces, cuando hablamos de triángulo, pues figura, ¿qué es un triángulo? Figura geométrica
3 lados y 3 ángulos. ¿Sí? Y podemos nosotros tener triángulos dibujados, por ejemplo, este sería un triángulo, pero también este también sería un triángulo. Y ahí podemos nosotros moverlo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, este, a ver si se deja mover. Bueno, este no se dejó mover. Bueno, entonces podemos hacer también así, un poco más estirado, etcétera. Y los ángulos, ¿cuáles son los ángulos? Lo que está por dentro, voy a aquí con rojo, estos son los ángulos, que es la abertura, ¿sí? Un ángulo, voy a pintar acá, un ángulo viene siendo esta abertura. Y eso se mide en grados, ¿sí? Recordemos entonces, eso se mide en grados. El ángulo se mide en grados. Por lo tanto, si se puede medir, es una magnitud para irlo relacionando con el tema anterior. Entonces, todos los triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos. Ah, bueno, y esa palabra lados, creo que también la entendemos, pero repasemos, ¿no? Esto es un lado, por ejemplo. Esto aquí, esto es un lado. Ahí lo estoy colocando en el segundo triángulo. Esto viene siendo un lado. Y tiene 3 lados. Es con lo que se hace la figura, ¿no? Un segmento. Eso sería un segmento. ¿Sí? Un segmento. Vamos a mencionarlo. Aquí sea A y aquí sea B. Eso es un segmento. También puede ser así. ¿Sí? Entonces, desde A hasta B. Bueno, entonces un triángulo es una figura que tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Ahora, cuando tenemos un triángulo, podemos hablar varias características del triángulo. Entonces, aquí tengo un triángulo que tiene unos ángulos por dentro. La pregunta es, ¿alguien recuerda, porque ya lo haya leído, porque ya lo compartieron con los padres o los tutores? Ahí estoy dibujando los ángulos. ¿Sí? Estos 3 ángulos, ¿alguien sabe cuál es la suma de esos 3 ángulos? ¿Será que eso se puede saber? ¿Será que es la misma o no es la misma? ¿Alguien de pronto ya lo ha trabajado o lo recuerda? Sí, pero ¿puede ser la misma? Puede ser la misma. La suma de los 3 es la misma. Ok, sí es verdad, pero ¿sabes cuál es esa cantidad? No. No, ok. Los demás amigos, ¿qué dicen? Los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Saben esa teoría o no? Parece, parece que no, entonces voy a escribirlo. Hay una propiedad que dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Mira, interesante. Todos los triángulos, la suma, ¿no? La suma es de 180 grados. Siempre, siempre. ¿Sí? No que sean iguales. No es que siempre sean iguales. Cuando son iguales tienen un nombre y ahorita se los voy a recordar. ¿Sí? Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, dibujemos uno aquí, este, por ejemplo. Este puede tener, aquí puede tener 40, aquí puede tener 60, van 100, por lo tanto este debe medir 80. Entonces, la suma debe ser 180, la suma. ¿Sí? Entonces, 60 más 40, ¿sí? 100 más 80, 180. Voy a ponerlo acá, 60
60 más 40 más 80. Da 180. Entonces, cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos debe dar 180. Ahora, los triángulos, según los lados, también se clasifican de una manera. Vamos a mirar. Pero, como estamos hablando de ángulos, hay un triángulo que tiene una característica especial. Aquí lo voy a dibujar. Que es este triángulo. Este triángulo, como tiene estos dos lados, ya les voy a decir cuáles dos lados. A ver, vamos a mostrarlo con azul. Este lado, ahí lo estoy mostrando, y este lado son rectos. ¿Qué quiere decir recto? Que aquí forma un ángulo, ahí lo estoy haciendo. Mire que se forma un cuadradito, o se puede formar un cuadradito. Este siempre mide 90 grados. Ese tipo de triángulo tiene un nombre y se llama triángulo rectángulo. Triángulos, bueno, triángulo en este caso, rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a escribirlo también. Por acá. Porque tiene un ángulo de 90 grados. Los otros dos, bueno, hay que repartir, o sea, uno puede ser 45 y 45, el otro puede ser 50, a ver, 50 más 90, 140, entonces el otro sería 40, etcétera. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, para que ustedes me comprendan, aquí abajo, este es uno, ¿sí? Este es otro, y yo puedo decir que el recto o el ángulo recto, ya sabemos, mide 90, este mide 90. Entonces, este de adentro acá puede medir 45, por lo tanto, este otro medirá 45 para que la suma sea 180. Pero también este recto, que ya sabemos que es 90, cuando es recto, repito, siempre es 90, es un triángulo rectángulo, y este vamos a suponer que valga 60. Entonces, si este vale 60, 9 y 6, 15, entonces este valdría 30. Entonces, un triángulo rectángulo es porque tiene dos lados rectos. ¿Qué quiere decir dos lados rectos? Que forman ángulo de 90. Ese ángulo de 90, veámoslo como una esquina. ¿Sí? Por ejemplo, la esquina, el techo o el piso, las esquinas son de 90 grados. Son de 90 grados. Bueno, mira cómo vamos avanzando con los triángulos. Ahora vamos a mirar los triángulos según los lados. Ah, ok, según los lados. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? No. No, profe. Ok. Ahora, según los lados, voy aquí a minimizar la pantalla. Ahí está. No borré, simplemente puse más pequeño para continuar. Entonces, vamos a mirar por aquí, a trazar una línea. Ok. Listo. Entonces vamos, triángulos, triángulos. Vamos a escribir triángulos, triángulos, según sus lados. Cuando hablamos de según sus lados, entonces primero hablamos de triángulos, o empecemos con triángulos equiláteros. Bueno, esto sé que en algún momento lo vieron. ¿Se acuerdan qué es un triángulo equilátero? ¿Alguien se acuerda? No, profe. Ok, bueno, vamos a mirar. Triángulos equiláteros son los que tienen, son los que tienen sus tres lados y ángulos iguales.
Eso es un triángulo equilátero. Entonces, un triángulo equilátero, este podría ser uno. Pero mire que tiene la condición de que los tres ángulos son iguales. Y la única forma para que esos tres sean iguales es porque todos miden, los ángulos todos miden 60. Porque 60 más 60 más 60, 180. Y los tres lados son iguales. Ahí sí, en ese caso, pueden tener varias medidas. En este caso no es siempre la misma, en cambio los ángulos sí. Y se le coloca, ustedes van a ver de pronto en videos o en otros materiales, que se le coloca una rayita a cada lado, mire, así con rojo. Lo pongo con rojo. Eso, cuando es una misma rayita, como todos tienen la misma rayita, ¿qué quiere decir? Que los tres lados son iguales. Eso es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Los tres lados son iguales. Es decir, que si un lado mide 5, todos miden 5. 5, 5, 5. O si mide 10, voy a colocar 10. Bueno, hagamos otro para que no quede ahí confundidos de pronto. Entonces vamos a colocar aquí 10, 10, 10, 10. Y se le coloca así una rayita para decir que es lo mismo. Pero los ángulos sí todos van a ser de 60. Los ángulos sí van a ser siempre los mismos. Los lados son iguales, pero las medidas van a cambiar, depende del tamaño. Obviamente depende del tamaño. En cambio, si un triángulo equilátero puede ser de un tamaño gigante, gigante, pero el ángulo van a ser siempre 60, 60, 60. Esto para un triángulo equilátero. Sus tres lados iguales. Ahora viene el otro triángulo, que sería el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, ¿qué significa isósceles? Que tiene dos lados iguales. Dos lados y dos ángulos. Ángulos iguales. Entonces, la figura la podemos hacer de la siguiente manera. Ahí está. Y aquí le vamos a colocar, en este caso, una rayita aquí y acá. Y a la otra le pongo dos rayitas, que quiere decir diferente. Y también que dice ahí que dos lados, dos ángulos son iguales. Ah, ok. Deben ser los ángulos de los lados iguales. O sea, este que estoy haciendo acá, ¿sí? Y este. Esos vienen siendo los ángulos iguales. Dos ángulos iguales. Dos ángulos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí una figurita y decir que este mide 50 y este también mide 50. Entonces, solamente nos queda una opción, que el de arriba va a valer 80, porque recuerden que la suma debe ser 180. ¿Y cuáles lados son iguales? Donde están los ángulos iguales. Aquí va a poner con rojo este ladito con este lado. Esa es la forma de decir son lados iguales. Entonces, isósceles, dos lados y dos ángulos iguales. ¿Cuál nos falta? Ah, nos falta uno. Triángulo escaleno. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno es el que tiene los tres lados y ángulos diferentes. Diferentes. Entonces, se le va a escribir o se simboliza colocándole las líneas diferentes. Entonces, vamos a mirar por acá. Aquí vean. Ah, me quedó otro ahí pequeñito. Bueno, ve aquí, este lado es distinto a este, entonces una línea, dos líneas y a este le pongo tres líneas. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que los tres lados son distintos. Este es el lenguaje matemático. Esas lineecitas lo que nos indica es cuándo son iguales o cuándo son diferentes. Y los ángulos también son diferentes. Vamos a suponer que este, por ejemplo, mide 70. ¿Sí?
A ver, este, por ejemplo, 30, van 100, por lo tanto, este debe medir 80. Ahí está. Si los tres lados son distintos, los tres ángulos también. Esto se le conoce como un triángulo escaleno. Tres lados diferentes, tres ángulos diferentes. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Muy bien. Ok, parece que no. Ahora vamos con la última parte. Ahí reduje la pantalla otra vez para que se siga viendo. Cada vez se ve más pequeño, pero siguen viendo todavía el material. Ahora vamos a mirar, chicos, la semejanza de triángulos, que es lo que nos están preguntando en el taller. Pero era necesario poder repasar el tema de un triángulo. Mire todo lo que hicimos y ustedes me dijeron que no se acordaban o no lo habían visto. Hoy ya lo vieron o se acordaron dependiendo quién lo había visto. Entonces, semejanza. Semejanza de triángulo. Sencillo, chicos. ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Sí? Vamos a mirar eso. Dos triángulos son semejantes cuando ellos están compartiendo, comparten dos de sus ángulos. ¿Sí? Si ellos comparten dos de sus ángulos, de una vez van a ser semejantes. Me explico. Si tengo un triángulo, voy a dibujar este triángulo y quiero hacer uno semejante, no igual. Cuando hablamos de semejanza no es que sea igual. Cuando hablamos de semejante es que comparten dos ángulos. Ah, ok. Yo puedo prolongar, mira lo que voy a hacer en el dibujo. Voy a prolongar un lado, este lado lo prolongo y voy a prolongar este otro lado. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo prolongo este lado, va a tener este mismo ángulo. Por lo tanto, necesito prolongar el otro o que sea paralelo, es otra palabra. Puede ser este. Es decir, que este ángulo va a ser el mismo para el pequeño y para el grande. Y este que está acá, voy a hacerlo con color naranja, este debe ser igual a este. Con dos, automáticamente el tercero va a evidenciarse también en la semejanza. Los dos triángulos son semejantes, ¿sí? Cuando comparten o están compartiendo el mismo ángulo. Esa es la clave para poder nosotros decir, ¿sí? ¿Cuáles son? Es decir, que si yo los hago por aparte, entonces por aparte, ¿qué sería? Pues uno sería este y digamos que el grande sería este. Entonces, ¿qué más debemos escribir? Ah, bueno, que si esto mide 30, este acá debe medir 30. Y que si este mide, por ejemplo, 70, este también debe medir 70. Claro, los lados van a ser más grandes. Y por lo tanto, vea que de una vez se deduce que este debe ser lo mismo, o sea, 80 y este 80. Esa es la clave. Se comparten los ángulos. Los lados iban a ser más grandes. Bueno, chicos, se acaba el tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Espero hayan entendido. Éxitos Chao, para profe. todos. Profe, gracias por la clase. Con Chao, mucho, profe. Gracias. con mucho gusto. Que estén muy bien.